la reunión del día de hoy tenía el desafío de tratar de resumir de alguna manera todas las cosas que hemos conversado en todas las reuniones. Entonces, yo hice una revisión de todas las actas y de todos los puntos distintos que se conversaron durante todas las reuniones y pude dividirlos como en tres grandes grupos. El primer grupo es lo que está al principio, que es los mecanismos para los constituyentes. El segundo era más pequeño porque no hicimos tantas reuniones donde discutimos esto, pero sí tuvimos una, que era sobre la discusión del quórum calificado y las propuestas nuevas de cambiar el quórum. Y lo último, donde hemos trabajado en la mayoría de las reuniones, que tiene que ver con los puntos que tienen que ir incluidos en la Constitución. Esto es como el curso temporal que debería tener la Constitución, ¿cierto? Eso de armar una Constitución. Y todo esto terminaría el año 2022 con un plebiscito ratificatorio. Cuando hablamos sobre los mecanismos para los constituyentes, tocamos como dos puntos importantes. El primer punto era lo que está ocurriendo, que era la elección de los 155 constituyentes, donde lo primero que había que hacer era la firma de los independientes, la inscripción del CERVEL, y después hasta que se iba a dar la votación del 5 de abril. Entonces aquí tuvimos, durante el año tuvimos la conversación de Claudio, Rocío, posibles candidatos, Eduardo en Lormida también, estaba Isabel de Lobarnechea, pero después dejó de participar. Así que ahí como que en realidad de todos los posibles candidatos solo tenemos a Rocío. Luego, en el distrito, en Santiago, en el distrito donde está Eduardo, estamos apoyando la candidatura también independiente de María Isabel, si es que no me equivoco, que ella tiene el rol de la presidenta como como la presidenta de la agrupación de recicladores de Loermida. María Soledad Mella. María Soledad. Pero aparece como Soledad Mella nomás en esto. Ya. Soledad Mella. Gracias. De eso no hemos discutido como nadie más en crucial cómo apoyar en ninguno de los distritos. Y ahí tenemos algunas propuestas que hacer para el futuro, porque hay gente que nos ha preguntado a quién apoyamos, por ejemplo, en Santiago Centro o en Rancagua y en eso, y yo no he sabido qué contestar. Así que eso podría ser un desafío, una proyección para más adelante. Luego, dentro de los mecanismos era cómo iban a operar estos constituyentes. Entonces aquí se hizo la discusión de que estos constituyentes tenían que tener de alguna manera un mecanismo de comunicación y control después de ser elegidos, de tal manera que, y usamos la forma coloquial de decir que no se arrancaran con los tarros. Entonces había mecanismos de validación donde lo que más se tenía que mantener era la comunicación entre el individuo que sale como constituyente y sus cabildos o las asambleas que lo validaron como tal. Luego, en el quórum calificado fue muy cortito, ya sabemos que estaba la normativa de los 2/3 y que actualmente son de votación del Congreso por la ley 21.200, tuvimos 2 o 3 sesiones donde discutimos mucho sobre esa ley, y luego apareció en el año, también apareció la propuesta de Vallejo, y ya no me acuerdo quiénes más de los diputados que estaban involucrados, pero que no fuese así, y que en realidad no fuese el Congreso ni la ley, sino que los mismos constituyentes tuvieran sus propios mecanismos de definición de quórum dependiendo de los puntos que trataran en la Constitución. Y de ahí nos pasábamos a todo lo que son los puntos que tiene que tener la Constitución. Y aquí hubo al menos 3 reuniones donde tratamos los temas más importantes que vimos comparando constituciones distintas, Islandia, Finlandia, Canadá, no me acuerdo si también mencionamos la Noruega, etcétera, etcétera, pero definimos, habían cosas que era, como que punteamos claramente, que era la definición de Estado que queremos, el programa que debe tener la Constitución, y definir el Estado que debe ser garante de los derechos fundamentales de Chile, y eso era, estábamos todos de acuerdo con la idea de que nuestro Estado sea un Estado solidario, y de alguna manera eso tenía que estar reflejado en la Constitución. Después, dentro de los programas que acordamos, o los puntos que teníamos como de acuerdo entre todas las reuniones, definimos como 5,
El primero era que el Estado se debe hacer responsable de los derechos básicos de la ciudadanía, salud, trabajo, educación, vivienda, pensiones, y ahí estaba medio ambiente también. Segundo, el Estado debe ser, es deber del Estado garantizar y asegurar la inclusión, eso no estaba. 3, que los derechos fundamentales sobre los niños y que los niños deben ser tratados igualmente como individuos y se les debe permitir una participación de acuerdo a su madurez. Y ahí tuvimos un día una discusión que habían tratados internacionales sobre la niñez, que estaba la Defensoría de la Niñez, pero sin embargo había una desprotección porque no estaba estipulado en la Constitución. Luego vimos como cuarto punto el derecho a la libertad de asociación, que todas las personas gozan de libertad de expresión y de asociación, que eso ya está en la Constitución actual. Sin embargo, lo que no tenemos es un modo de fiscalización del Estado para que haga que se cumpla esa libertad de asociación y de reunión. Y el quinto punto que tuvimos como programa constituyente era que la Constitución debe sí o sí tener mecanismos o puntos de fiscalización para evitar de todas maneras cualquier tipo de corrupción en todos los sentidos, tanto sea en los bienes sociales, en trabajo, en educación, en vivienda, etcétera, etcétera. Eso, a grosso modo, fue el resumen del trabajo que se abordó durante todas las reuniones que tuvimos durante el año 2020. No sé si alguien quiere acotar alguna otra cosa o tomar la palabra. ¿Me caí? ¿No me escucha nadie? ¿Yo puedo decir algo? Sí. ¿Me podríais aclarar, porfa, qué quiere decir eso, que el derecho a asociación no se puede, no está siendo fiscalizado o garantizado? Lo que pasa es que en una reunión estuvimos hablando sobre ese punto que la Constitución que tenemos actualmente dice que tenemos libertad de asociación y de expresión. Es decir, cualquiera puede ir con una pancarta en una cantidad X de personas y hacer una manifestación. Sin embargo, eso no es real, porque cada vez que hay que hacer una manifestación o cada vez que hay que hacer algún tipo de proclamación, hay que pedir cierta cantidad de permisos. Y si uno no pide los permisos, lo que uno tiene es el freno represivo y exacerbado de Carabineros. Entonces se comentó que de alguna manera debe estar redactada en la Constitución que esa libertad de asociación y de expresión debe ser como tal y sin esta necesidad de una fiscalización en caso de que no haya, ¿cómo se llama? Que no haya como estos permisos de tránsito. Ya entiendo. ¿Comprendes? Entiendo por qué no se respeta ese derecho actualmente. No se respeta. Exactamente. Y sobre Yo creo eso que el Estado debería garantizar la expresión, que es al revés, o sea, aparte de no pedir permiso, tendrían que llegar los pacos a cuidar a los manifestantes. Que es lo que no ocurre. Exacto, y sobre eso también en algún minuto, no sé si está consignado, me parece que no está consignado ahí en lo que acaba de decir la Lorenita, en algún minuto también hablamos de cómo se puede escribir en una carta magna una serie de derechos que finalmente el Estado o los gobiernos no se hacen cargo de garantizar esos derechos. Se habla del derecho a la salud, se habla del derecho a la educación, se habla del derecho a, no sé, por la vida, etcétera, pero si es que dichos derechos no están amarrados por alguna forma de financiamiento en la Constitución, por lo tanto, esos derechos no se cumplen. Y una de las cosas que comentamos en algún minuto, me acuerdo que se comentó sobre eso, es que es ver métodos para financiamiento que garanticen derechos, por ejemplo, de educación.
financiado por la ley orgánica del cobre, etcétera. ¿Cachai? Ese tipo de cosas es uno de los temas que comentamos. Y en específico, el tema del derecho de asociación era uno de los temas que más latamente tratamos. Los otros temas como que los dejamos un poco en el aire, pero trata de eso el tema, de cómo se garantizan estos derechos, porque en realidad tú podías escribir palabras muy bonitas en una constitución, pero finalmente eso no se cumple. Queda solamente en el papel porque no hay un método de fiscalizarlo. ¿Alguien más quiere acotar algo? ¿No? Bueno, como ese era simplemente el resumen de las cosas que hemos tratado durante el año 2020, hoy día también la segunda parte de la reunión tiene que ver con una propuesta como parte de educación de lo que es la definición de los estados, cuántos tipos de estados existen y qué tipo de gobierno tenemos. Entonces, para eso trabajó Mayra y Benjamín. Yo no sé si van a poner su esquema, su presentación. Hola, yo no puedo compartir la pantalla porque estoy desde el celular. Ah, ya, yo la comparto entonces, Magrita. Ya. Yo comparto. Sí, de hecho, basándonos en uno de los puntos que menciona la Lorenita, que tiene que ver con las formas de Estado sobre las cuales vamos a escribir una nueva constitución, pensamos y dijimos, es necesario que estudiemos más o menos de qué se trata el Estado, qué significa las formas de Estado versus las formas de gobierno, y hacer una tipificación y hacer una descripción más o menos acotada de esos datos. Para eso, hace un par de semanas atrás, en otra reunión de un grupo muy similar a este, pero que es de nuestro barrio, uno de los miembros del grupo hizo una presentación que fue bien descrita, muy bien armadita, y dijimos, copiémosla y presentémosla en la Conven 21. Yo no estuve en la presentación, pero recibí el texto, así que el texto igual es algo que vamos a utilizar acá. La Omaira lo que hizo fue tomar ese texto y pasarlo a una presentación, que es la que yo voy a tratar de compartir ahora. Estoy en eso por mientras que hago el relleno. Y con esa presentación yo voy a tratar de ser lo más breve posible. He estado pensándolo hoy día de cómo lo hago lo más breve posible, y no es fácil hacer un curso que tenga que ver con las definiciones de lo que es un Estado y lo que es lo que es un gobierno. No es muy fácil ser sucinto y ser breve en eso. Pero voy a tratar de ser lo más breve posible para darle la menos lata posible a ustedes. Así que, si en algún minuto me pongo muy latero, piféenme, no hay problema. Yo voy a seguir igual y no los voy a escuchar. Estoy tratando de ver cómo se presenta la pantalla. Presentar ahora, dice ahí. Una ventana. Ahí está, parece que... Todavía no aparece. ¿Logran verlo ahora? No. ¿No? ¿Todavía no? Sí. Sí, sí, ¿Ahora está ahí. Sí. Ya, ahora sí. Dice Sí. formas de Estado y eso. ¿Dónde se ve? Está compartido la pantalla, no sé cómo lo ven ustedes. Todo se ve. En un borde, Ya, tío, tú estás con el celular, córrela.
Desplaza el dedo. Muy bien, en esta primera lámina están descritas las formas de Estado que el vecino mío describió muy bien en un texto. Pero antes de eso, a mí me gustaría dar una introducción, decir más o menos qué es lo que opino yo de esto, porque en realidad, al parecer, él hizo un curso muy didáctico de qué se trata la diferencia de Estado versus gobierno. Pero es necesario aclarar algunos puntos referentes a eso antes. Hay en la ciencia política, en la filosofía política y en el derecho constitucional también, sabemos que no hay un acuerdo todavía, no existe una última palabra que diga y que indique cuál es la diferencia entre Estado, formas de Estado y formas de gobierno. Y eso porque es una diferenciación, una tipificación que es más bien nueva. En el siglo XIX, por ejemplo, no existía diferencia alguna entre lo que significaba Estado y gobierno, o formas de Estado o formas de gobierno. No existía ninguna diferencia. Incluso en constituciones actuales, como por ejemplo la Constitución argentina, ustedes ven que el Estado federal, en algunos casos dentro del texto escrito de la Constitución argentina, se habla de la forma de Estado federado y también se habla de la forma de gobierno federado. O sea, indistintamente utilizan los dos términos. Y acá hay una cantidad de maneras de acuñar estos términos que nos dejan al desamparo teórico más grande que hay. No sé, a ver, se habla de tipos de Estado, de tipologías de Estado, términos, por ejemplo, en formas políticas, las formas políticas se conectan en todo caso más bien con las ideologías, las cuales subyacen e inspiran, por supuesto, una cosmovisión del mundo o una cosmovisión del Estado. Y eso se podría entender ya como lo que es una forma de gobierno y no de Estado. Así las cosas, podemos entender entonces, o vamos a tratar de entender dentro de lo que vamos a ordenar en esta presentación que voy a tratar de hacerle, vamos a tratar de entender al Estado en una definición que es más clara y que tiene más tiempo todavía que el siglo XIX y que se remonta al tiempo de los griegos, donde se comenzó a pensar la filosofía política y las ciencias políticas, donde se habla de Estado como una estructura que tiene que ver con el territorio, con la población y con el poder, básicamente. Básicamente son esos tres los temas que se manejan en la estructura estatal. Y el gobierno como la forma que opera sobre esa estructura. Para ser preciso en términos lingüísticos, sin querer dar la lata de nuevo, en términos lingüísticos, la palabra gobierno viene de quibernum. Quibernum significa timón. Entonces, lo que hacían los griegos es una metáfora náutica. Decían, en la estructura es el barco, el Estado es el barco, y el gobierno, el quibernum, quien lleva el timón, es la oficialidad que está sentada en un puente de mando y son quienes van a llevar a esta estructura y la van a conducir de una serie de modos por medio de políticas públicas. Eso, más o menos, como poder empezar a pensar cuál es la diferencia entre gobierno y Estado. Y esa metáfora a mí me parece súper pertinente, que es una metáfora creada por el mismo Aristóteles. Hace muchísimo tiempo. Ahora es necesario entender que en términos antropológicos, el humano es como la única especie en la Tierra, en el planeta, que ha logrado crear gobiernos y crear estados.
¿Por qué logramos eso? Y logramos eso porque nosotros somos personas, somos entes que creemos en entelequias, en situaciones puras que nos hacen sistemas de creencias. Nosotros creemos, por ejemplo, en Dios, creemos, por ejemplo, en dinero, creemos en una serie de cosas que logran aglutinarnos. Está estudiado en sociología que tú no puedes manejar o gobernar un grupo o administrar un grupo de más de 200 personas, de 250 personas en realidad. Ese es el estudio que hay. Más de 250 personas que no se conozcan unas con otras, tú no puedes administrarlas o manejarlas si es que no es por medio de un mito fundacional, si es que no es por medio de una creencia. Previo a eso, tú tenés la familia. En la familia, por ejemplo, podéis tener 10 personas, 15 personas, 20 personas, que van a ser manejadas por un líder. Y ese líder llega y dictamina leyes. Dictamina una estructura, una serie de normas. Y esas normas son obedecidas por el resto o son consensuadas por el resto y se trabaja y se administra un grupo pequeño. Eso ocurre en todas las especies. En todas las especies. Los más cercanos a nosotros son los monos, y los monos tienen familias más o menos grandotas. Llegan a aglutinar, a religar más o menos 50 individuos, un poco más incluso. Ahora, si tú te pasáis de esa cantidad de personas y llegáis a 250 individuos, sobre 250 individuos que son desconocidos unos con otros, no hay forma de administrarlo ni por una persona, ni por una estructura de poder. No hay forma de administrarlo si es que esas personas no creen en una misma idea, no tienen un mismo sistema de creencias, es decir, un sistema cultural, o un sistema de creencias religiosas, o un sistema de creencias políticas, un sistema de creencias finalmente jurídicas. Para eso entonces es que se arman, y por eso es que se logran armar estados en términos antropológicos. Entonces, bien, esta cabina de mando, este gobierno, este quibernum que decíamos, nace de la idea de que una serie de desconocidos pueden aglutinarse, pueden religarse frente a una idea que tienen en común, una idea que tienen en común y en la cual ellos creen. Una creencia, ya sea, como les dije, en Dios, en la nación. Lo que hace el siglo XVII, lo que hace la modernidad, es hacer entender a los pueblos, o hacer creer a los pueblos, más bien educar a los pueblos, que están circunscritos en un territorio, de que esos estados son una nación, es decir, pertenecen a un grupo cultural, a un grupo político que comparte intereses en común, lo cual no es necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque los intereses en realidad de las clases dominantes no son los mismos intereses de las clases dominadas. Pero lo que hace la idea de Estado, lo que hace la idea de nación, es finalmente eso, hacer creer a un grupo de personas que tienen una cultura o que son pertenecientes a un grupo comunitario. Eso para hablar en términos antropológicos de cuál es la figura que aglutina a las personas para poder constituir y construir estados. Para continuar, ahora centrándonos ya más en términos concretos, y volviendo a los griegos que tanto lograron enseñarnos, Aristóteles logra acuñar tres términos que son principales para lo que nos convoca ahora en la construcción de nuevas constituciones en el año 2021. Aristóteles, del año de la corneta, vuelve a ser utilizable cada día en el siglo XXI. Aristóteles logra acuñar y diferenciar tres tipos de formas de gobierno.
formas de gobierno que son los que van a administrar un Estado, un territorio, Estado, volvemos a un territorio donde hay una población y que está manejado por una forma de poder. Las tres formas de gobierno que menciona Aristóteles son la monarquía, la aristocracia y la democracia. También logra Aristóteles y otros autores, varios, logran también y acuñan una serie de términos donde estos tres tipos de gobierno pueden degenerar en formas que son nocivas para la administración de un pueblo, de un estado, de una nación. La monarquía, como ustedes saben, es el gobierno de una persona que está tan preocupada por su pueblo que logra administrar todos los bienes de ese territorio, la justicia de ese territorio, en favor del pueblo que habita ese lugar. Ahora, la forma degenerada de la monarquía, dice Aristóteles, es la tiranía, donde el monarca, el soberano absoluto, gobierna con el único y solo interés de mantenerse en el poder, él y su familia, para beneficio propio. Esa es la tiranía, finalmente. Luego, la aristocracia. Acá hay un tema que es súper relevante discutir ahora porque tiene mucha lógica con lo que ocurre hoy en día en términos de una palabra que está muy en boga y que se utiliza hace tiempo, que es el término meritocracia. La aristocracia, el gobierno aristócrata, de acuerdo a lo que dicen los griegos, lo decía Platón también, es el gobierno de los mejores, los que están en la arista, los que están en la cima, el gobierno de los mejores. O sea, la meritocracia. El gallo que llegó y que por su inteligencia, por sus capacidades, logra hacerse de poder dentro de un gobierno y por lo tanto es el indicado para dirigir. O un grupo de personas que son las indicadas para dirigir, para llevar este timón, el quiberno. Sin embargo, ya en esa época, en la época de los griegos, siglo de Pericles les estoy hablando, ya da cuenta que la aristocracia puede devenir en otra forma degenerada de gobierno, que es la oligarquía, y que es algo que ocurre hoy en día. Los oligarcas son el gobierno de los pocos que por alguna razón llegaron a estar en las estructuras de poder y se constituyeron en clase finalmente. Y ahora tenemos lo que la Lorenita siempre discute y que yo estoy más o menos de acuerdo en eso, en que permitimos que una serie de personas se constituyeran en clase política. Y esa clase política lo que hace es mantenerse en el poder, defender su poder, y es por una de las cosas en las cuales nosotros constantemente estamos hablando en estas discusiones, cuando hablamos en contra, por ejemplo, de los partidos políticos. Los partidos políticos lo que han hecho es mantener estructuras oligárquicas, es decir, las élites que se han anquilosado en las formas de gobierno, en la administración del Estado. Por lo tanto, esta forma que degenera de la aristocracia o del gobierno de los mejores o de la meritocracia, que se le dice hoy en día a la misma aristocracia, es la oligarquía o las élites estas que se han hecho dueñas de aquello. Hay otras formas también de llamarlo, hay múltiples formas. Una, por ejemplo, es la sinarquía. La sinarquía es el gobierno de los ricos, en el fondo. Y que eso ocurre en muchas supuestas o democracias procedimentales, donde la gente va y vota por una serie de personas que supuestamente son los meritorios de obtener esos votos, pero no necesariamente son los meritorios, sino que son los que manejan los medios de comunicación y los medios de producción, que es lo que pasa en la mayoría de las democracias modernas y las democracias actuales, en realidad. Es algo que ocurre constantemente. No tenemos por otras personas por las cuales votar, por lo tanto votamos por Chausson.
ya no se vota por Charlson, pero en Estados Unidos votaron por Trump, por ejemplo, porque es rico. O votaron por Joe Biden, que también votan por él porque es rico. Ahí está la sinergia. Y luego, la forma de gobierno que a muchos les gusta, la democracia, que es el gobierno del pueblo, la cual deviene y degenera también de acuerdo a lo que menciona Aristóteles en la demagogia, o también hay varias otras palabras también para mencionar lo que es la oclocracia, la demagogia, o la oclocracia, que es el gobierno de la muchedumbre, o el gobierno de la turba. La turba que es inconsciente de las verdaderas necesidades y los verdaderos intereses del pueblo, y en realidad hay una forma de desorden político, el cual es acusado hoy en día, por ejemplo, en términos de otra palabra que está muy de moda, que es el populismo. Tengo una pregunta. Sí. Sí, adelante. Cuando uno ve todos estos estados, y uno dice, yo quiero un estado solidario, ¿dónde meto el estado solidario entre medio de Vamos para allá. Vamos para allá. Por eso yo les dije que probablemente le iba a dar la lata, porque teníamos que introducir una serie de conceptos antes de llegar a eso. Pero vamos para allá. Vamos para allá. Voy a continuar tratando de ser breve, ¿eh? pero vamos para allá. Hay o existieron, a propósito del tema de los estados solidarios y eso, existieron y existe todavía la idea de algunas formas de democracia que ustedes podrían decidir si es una forma de degenerada democracia, como diría Aristóteles, o es la forma correcta de democracia. Por ejemplo, la democracia progresiva. La democracia progresiva habla en términos de lo que fueron los socialismos reales, por ejemplo, en el siglo XX. Uniones Soviéticas, China también. La democracia progresiva lo que hizo, o lo que pretendía, o lo que pretende todavía, es supeditar estructuras burguesas de Estado, supeditar, de hecho, el Estado de Derecho, a las situaciones y o las contingencias político y económicas de un momento histórico dado. La democracia progresiva, en el fondo, lo que hace es que le da menos importancia al Estado de Derecho y le da más importancia a la producción económica. Por eso les digo, los socialismos reales, por ejemplo, se dedicaron a eso. No se dedicaron a darle poder a darle poder real, o a separar los poderes, como el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, a separarlo de la misma manera en que se separan las democracias republicanas. Ese es un tema que ha ocurrido y que lo podemos seguir observando. Para dar un ejemplo de cosas que ocurren en la historia, del planeta, en la historia de la humanidad, un ejemplo re importante, dado que yo sé que la mayoría de las personas que estamos acá tenemos valores republicanos, sin saber mucho qué significa el valor republicano, o valores democráticos, sin saber mucho lo que significa tampoco los valores democráticos. Yo no lo sé mucho, a lo mejor ustedes lo cachan bien, pero yo no lo sé mucho qué significan los valores republicanos, los valores democráticos. Yo como que desconozco, como que estoy detrás de eso. No alcanzo a entender en realidad qué significan esos valores en el fondo. Pero si ustedes ven en términos históricos cosas que han ocurrido, a ver, en el siglo XVII, XVI, para allá por los años 1600 y tanto, en Holanda, uno de los primeros lugares en los cuales se restituyó la república. Las repúblicas existieron en la época romana y en la época griega, y luego en la larga Edad Media
las repúblicas dejaron de existir para dar paso a las monarquías. Se trataron de restituir repúblicas o formas de república en Inglaterra en el siglo XVII y en Holanda. En Holanda la forma republicana fue casi democrática en algún momento. Pero los intereses que estaban centrados en ese grupo democrático, en ese grupo republicano, no eran realmente, al parecer, yo no sé, desconozco todos los detalles de la historia y todo el mundo desconoce todos esos detalles de la historia porque no estamos situados en ese lugar. Solamente podemos entender algunas cosas por lo que se escribió. Al parecer ocurrió que el pueblo de Holanda, por allá por esos años, no quiso una democracia, no quiso una república, y lo que querían en realidad era la restitución del rey. ¿Por qué? Porque el rey lo que hacía era brindarle seguridad. Y eso es súper importante verlo hoy en día. O sea, hoy en día, de repente, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos a un monarca absoluto, es decir, a un régimen súper o suprapresidencialista como el que tenemos hoy en día, que es el régimen de Guzmán? ¿O queremos realmente una democracia, ser adultos y gobernarnos y autodeterminarnos? Pasó en ese momento que habían dos personas, Johan de Witt y Cornelius de Witt, eran dos hermanos holandeses, los cuales estaban gobernando en un minuto en Holanda bajo valores republicanos y valores democráticos. Pero como el pueblo vio que esto se estaba desmadrando y complejizando demasiado, lo que hicieron fue el pueblo en armas, se volvieron locos, llegaron, agarraron a Cornelius y agarraron a Johan de Witt, los descuartizaron, los cortaron en pedacitos, los lincharon, les sacaron el corazón, les sacaron las tripas e incluso creo que se comieron pedazos de sus cuerpos. Y restituyeron al rey, Guillermo de Orange. Todo esto en favor del pueblo, en favor de una idea de un monarca absoluto. Eso para que vean lo que ocurre en términos políticos en los diferentes pueblos. Eso puede seguir sucediendo y sigue sucediendo. Lo que escribió el filósofo Spinoza, Baruch Spinoza, en esa época escribió un pequeño panfleto sobre eso de manera muy valiente porque lo iban a ir a descuartizar a él también. Después de eso escribió El colmo de la barbarie, así se llama un pequeño texto, un pequeño panfleto que escribió Spinoza. Muy, muy simpático, es muy chistoso, muy adolorido lo hace, pero es bien chistoso lo que escribe, de un hecho absolutamente terrible. ¿Puedo hacer otra pregunta? Por supuesto, por favor. Lo que pasa es que si pensamos en eso que es un monarca y la monarquía y tenemos como un superpresidente, no sé cómo decirlo, y si en un estado plurinacional, ¿qué tenemos? Tenemos varias naciones y en cada una de esas naciones va a haber como una especie de representante que va a encajar en la idea de como un superpresidente, un supermonarca. ¿Cómo funciona un estado plurinacional? Vamos para allá, vamos para allá. Usted se me quiere adelantar mucho, ¿eh? La velocidad, ya, ok. Ya, vamos para allá. Bien. Dejando claro, sentando las bases sobre lo que les estaba mencionando, sentando esas bases que son más bien históricas, más bien antropológicas, ahora, para poder darle el gusto a la Lorenita y llegar a lo que la Lorenita quiere llegar, vamos a directamente las definiciones que son las que declaró la Omaira acá en las formas de Estado, donde tenemos qué es un Estado unitario, qué son los Estados unitarios centralizados, los Estados unitarios descentralizados, regionalizados, Estados complejos, Estados federales. Tienen los textos descritos acá, si quieren, bueno, se los leo. Es el que tiene el unitario, el que tiene un gobierno central, como el gobierno chileno. El Estado chileno es un Estado unitario. Los estados centralizados, entonces, son una sola entidad de gobierno estatal único sin división administrativa. Por ejemplo, el Vaticano. El Vaticano es como el único, en realidad, estado unitario centralizado, ¿no? Ni siquiera habría que mencionarlo porque es un estado-nación. Una ciudad-estado, de hecho. Ahora, para no ahondar en lo que ya está escrito acá y que ustedes
lo pueden leer. Me gustaría hablar sobre qué significa el Estado plurinacional del cual habla la Lorenita y el cual pregunta la Lorenita. El Estado plurinacional es una forma muy actual de entender los estados federales y de entender la idea de nación. La idea de nación desde el siglo XVII en adelante hasta hoy en día habla de una serie de formas de compartir una cultura. Y ocurre con los estados federales o los estados regionalizados, donde tú le entregas autonomía a las regiones o le entregas autonomía a los diferentes estados federales, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos o México, o Dinamarca también, que son estados federales, Suiza, donde existen los cantones, que son como federaciones también. Esos estados lo que hacen es permitir a los diferentes territorios físicos, administraciones políticas que son y que pueden ser divergentes del Estado central. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, las policías dentro de los estados, de cada uno de los estados de Estados Unidos son distintas. Tú tienes una policía federal y tienes policías estatales, que son distintas y que son elegidas democráticamente incluso. Ahora, la pregunta de la Lorenita del Estado plurinacional es re interesante. Los estados plurinacionales comenzó la idea en Canadá. ¿Por qué? Porque se ve diseminada o distribuida en todo un territorio de un país, de un estado, a una nación que es distinta a la nación que constituyó o que creó el Estado. En Chile tenemos, por ejemplo, varias naciones. Tenemos la nación mapuche, tenemos la nación aymara, tenemos 7 reconocidas. Rapa Nui, etc. Y ellos, sin embargo, no están necesariamente circunscritos a un territorio. Si hiciéramos un Estado en Chile, un Estado federal, tendríamos que entregar autonomía a cada territorio o a cada región, por ejemplo, o regionalizado, autonomía a cada región. Y si tú le entregas a la región de la Araucanía, le vas a entregar ese poder político a las personas que viven en ese territorio, pero no necesariamente a las naciones que habitan ese territorio. Tenemos gente de la nación mapuche que habita Santiago, que habita Arica. El champurria, por ejemplo. Los champurria habitan en Santiago. En general son mapuches de la ciudad. Esos mapuches de la ciudad, de todos modos, pertenecen a una nación. Por lo tanto, los estados plurinacionales lo que hacen es entender esa lógica, entender ese fenómeno, que es un fenómeno más bien moderno, más bien del siglo XX y siglo XXI, donde las poblaciones de diferentes naciones se han ido moviendo y se han descentralizado de manera compleja. Los estados plurinacionales lo que hacen es eso, entender esa forma. Por lo tanto, y por lo mismo, no está dentro del texto que escribió mi vecino acá, dentro de las formas de Estado, porque es algo más bien novedoso. Lo comenzaron, como les decía, a implementar los canadienses, los neozelandeses lo implementaron. Los neozelandeses no tienen constitución, en todo caso, es otra forma de construir un gobierno. Y luego tomaron esa lógica y esa forma de administración del Estado los bolivianos en el Estado plurinacional boliviano y los ecuatorianos, que son ejemplos hermosísimos de constituciones. Yo les recomiendo leerla y releerla. La constitución ecuatoriana, sobre todo, y la boliviana, son ejemplos bellísimos de constituciones modernas y muy, muy modernas, postmodernas diría yo, que logran entender y hacerse cargo de nuevas formas de administración y de formas de gobierno. Formas de gobierno. Sí, pregunta, adelante. Pasé a la segunda lámina. De aquí en adelante vamos a ir más rápido, para no seguir lateando. Yo no sé si les parece a todos los que estamos, porque para aprovechar un poco estos conceptos y todas las definiciones, ¿les parece que primero conversemos y abordemos sobre las definiciones de Estado y tal vez las formas de gobierno las dejemos para la próxima semana y nos podamos instruir un poco en las formas de gobierno? No sé qué opina el resto de los demás. Lorena,
yo creo que es buena idea, porque además en aras del tiempo, ¿ya? Yo encuentro que es estupenda la presentación que ha hecho Benjamín y Omaira. Entiendo que el trabajo es de Omaira, pero da igual. Me gustaría que si tal vez esto va a ser como la conclusión cuando también entendamos lo del gobierno, pero me gustaría que en esto que tú decías, que el Estado es la estructura, ¿cierto? Y el gobierno es el timón, ¿sí? Entonces, ¿cómo después nosotros podríamos saber cuál estructura necesitamos para saber cuál es el timón que necesitamos? No sé si se entiende. Ese es un tema con el cual yo quería dar el cierre, porque yo quería dar el cierre con eso. Si quieren ya vemos el tema de la estructura de las formas de gobierno en una próxima reunión. Claro. Pero a mí me interesaba igual, bien, me parece correcto, me interesaba igual establecer algo. Yo solamente le estoy dando datos de lo que ha ocurrido y de lo que ocurre. Ahora les voy a dar una opinión. Y yo creo que es relevante y que cada uno se tiene que hacer cargo de eso también. Dada la pregunta que hace el César, me parece que es necesario también presentarle yo mi opinión, la cual ustedes pueden discrepar absolutamente, pero yo la dejé escrita acá para poder acordarme cuando comencé hoy día en la mañana a ver este tema. Lo primero que hice fue escribir esto que iba a ser como el cierre, así que se las voy a leer. Yo no tengo clara una forma de Estado, no tengo clara la forma correcta de Estado. Yo solamente, como les decía, logro presentarles lo que conozco, pero no tengo clara una forma correcta. Lo que sí tengo claro es mi interés, y acá mi opinión, en abolir toda forma de Estado para otorgar autonomía y autodeterminación plena a los pueblos en formas de gobiernos comunitarios donde las limitaciones y fronteras de todo tipo, es decir, territoriales, culturales, políticas, se difuminen y se licúen para dar paso a maneras de gobernarnos o autodeterminarnos en el interés que los particulares libres, o sea, los individuos, protejan o logren proteger a la comunidad de abusos e intereses mezquinos que podrían surgir de otros particulares libres, otros individuos. Es decir, a mí me interesa un gobierno que desestime algunos ideales que están descritos en la Revolución Francesa, por ejemplo, y que son ideales sobre los cuales la mayoría de las personas adhieren, que sería la libertad, la igualdad y la propiedad privada también. Desestimar un poco eso y abrir paso a una idea que es la fraternidad. Eso es la pregunta que hacía la Lorenita al principio de lo que estaba yo comentando, el tema del Estado solidario. Abrir paso a la idea de la fraternidad, donde el ideal principal en realidad sea la justicia social, más que la libertad y la igualdad, o la propiedad privada. Eso quería mencionar como tema de cierre. Y bien, eso. Oye, Benjamín. Cierro mi micrófono. Yo creo, el Eduardo acá, creo que sería importante hay una delgada línea, no sé si roja, pero una delgada línea entre lo que podríamos definir entre la república, ese concepto más aristotélico, ¿no es cierto?, y el concepto más de democracia en la actualidad, que si uno busca en cualquier diccionario, por ejemplo, la definición de democracia hace referencia al gobierno o a la soberanía del pueblo, no definiendo quién sería el pueblo, digamos. Y por otro lado, lo que hace referencia a Aristóteles, ¿no es cierto?, con lo que es la república, y si uno hace el seguimiento solo de la palabra etimológica, ¿no es cierto?, hace referencia a la cosa pública, ¿no es cierto?, república, ¿no es cierto?, a la cuestión más pública. Y que en esta cuestión más pública, ¿no es cierto?, serían los hombres libres quienes serían parte de esta república, ¿no es cierto?, de la cosa pública, de lo político más arentáneo, si lo queremos llamar de alguna manera.
Entonces, claro, ahí hay una serie de conceptos, o estos dos conceptos son, de alguna manera, parece que se pusieran en disputa a propósito de la pregunta o de la inflexión que hizo Benjamín a cuáles serían los valores más republicanos, y yo pondría en este sentido cuáles serían los valores más democráticos. ¿Cachai? Entonces, creo que en este sentido el valor más republicano vendría a ser al espacio político o donde nosotros podemos generar el espacio de discusión que sería la política, ¿no es cierto? Más que la democracia. Y en ese sentido, porque la democracia para mí pareciera que es una definición más ambigua de cómo forma de gobierno. Y esto del valor republicano, ¿no es cierto? Como que se ha manoseado un poco también. Ahora, pasando como a otro paso de la discusión de las distintas formas de Estado, ¿no es cierto? República o democracia, o las dos, ¿no es cierto? Creo que hay una discusión importante que habría que darse, porque nosotros tenemos un devenir, ¿no es cierto?, a propósito de lo que decía Benjamín, de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, la République, la justicia, ¿no es cierto?, pero hemos hablado o estamos adscritos inconscientemente a algo así como que la democracia fuera el ideal de administración de una sociedad. Y yo quisiera poner en duda eso, en tanto cuanto no nos hemos puesto a discutir a lo mejor qué tipo de democracia es la que queremos, porque además en el siglo XIX, en el siglo XX, estamos en una democracia que deviene o es una democracia liberal que nos fue entregada, ¿no es cierto?, después de la Revolución Industrial, ¿no es cierto?, de una clase que sería la burguesía. Entonces estamos, y en general las democracias mundiales devienen de esta democracia más liberal. Entonces, en ese sentido, la discusión sería, ¿qué tipo de democracia queremos? ¿Queremos una democracia liberal, así como la que tenemos y la que está primando en el mundo en este momento? ¿O queremos una democracia así como lo que en la década del 70, 60, 70 era una democracia popular, que devenía a lo mejor o que deviene, o que se discute, o que transita, ¿no es cierto?, en una democracia en donde la gran mayoría dispone de las decisiones que se deben tomar? Entonces yo creo que ahí hay una discusión, porque además hay también cuestiones que se asocian a las palabras. Me tomo en ese sentido un poco más, en términos más lingüísticos, como lo hace también el Benja, en que, claro, pareciera que sonara feo esto de la democracia popular porque suena a pueblo, a pobre, ¿no es cierto? Pero, claro, habría que ampliar el espectro de la palabra. Entonces, a lo mejor la discusión más bien tiene que ver con, sí, tenemos un espíritu republicano, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con el espacio donde se desarrolla la política, ¿no es cierto?, pero también qué tipo de democracia es la que queremos. Seguir con la democracia liberal que nos llevó a esta cuestión y que nos encontramos en este nodo actual, que es el neoliberalismo, porque donde prima el mercado, o quisiéramos transformarla en una democracia más popular. Entonces, a lo mejor ahí lo pongo como un tema de discusión que se podría dar. Sí. Sí, perfecto. El ejemplo yo de los hermanos de Witt, por ejemplo, que eran republicanos y que fueron asesinados por el gobierno del pueblo, por la ocrocracia, la turba, es un ejemplo que yo quería poner por lo mismo, para decir y para declarar los peligros que tienen las diferentes formas de democracia, las diferentes formas de entender el poder en las masas populares, y los cuales pueden ser utilizados por lógicas que tienen o instrumentalizaciones de poderes que están por sobre
o detrás, más bien, de una lógica popular. Hay una serie de peligros en esto, y es algo que, por eso yo quiero advertirlo y mencionarlo acá, que toda esta serie de peligros tenemos que tenerlas claras, tenemos que tener claras todas estas definiciones, bien al dedillo, para poder entender. Y por eso yo les digo, yo no sé en realidad cuál será la mejor forma de Estado, la mejor forma de gobierno, cuál será la mejor forma de democracia. Yo creo en la democracia, pero cuál es la forma de democracia que vamos a aplicar es un tema principal. Benjamín, Debería hablar. ¿sí? Sí. ¿Perdón? No sé quién va a hablar. ¿Yo quería hablar? ¿Sí? Sí. Mira, yo encuentro que esto que estás diciendo al último lo encuentro súper interesante. A mí me gustan las cosas como bien concretas. Tengo la sensación que yo todavía no salgo del estado concreto. Todavía estoy ahí pegado en lo concreto. Entonces, y me ayuda harto a entender cuáles son las cosas buenas y malas de de una determinada cosa. ¿Te acuerdas que yo al principio decía que un trabajo nuestro tendría que ser, y que todavía sostengo, es que alguien le explicara al pueblo, ¿cierto? ¿Qué significa cada artículo de la Constitución y cómo lo afecta en su diario vivir? ¿Cierto? En esto que tú estás diciendo, yo también encuentro lo mismo, que nosotros tal vez deberíamos de o incluso yo te lo pediría a ti, tal vez, ¿cómo entendemos cuáles son las cosas buenas y malas que tiene cada una de estas formas de gobierno, de democracia, como dice Eduardo? Porque sin lugar a dudas, todas tienen algo bueno para alguien y algo malo para otro alguien, ¿cierto? Sin lugar a dudas. Es que hay un tema central vuelvo al ejemplo de los hermanos de Witt, de Johann de Witt. Pero Vuelvo a ese ejemplo. dame un segundo dame un segundo antes de terminar. Entonces, en esto que yo te decía, que siempre vamos a encontrar algo bueno y algo malo, ¿cierto? O sea, si yo me paro aquí, voy a decir que, no sé, que la de Venezuela es mala y alguien me va a decir que la de Venezuela es buena. Entonces, ¿cómo va a entender? Y ese entender, que tal vez que, sería bueno ponerlo en el pueblo, ¿te fijas? Y no en las élites, en el pueblo. O sea, ¿cuál es la mejor forma para el pueblo? ¿Sí? No sé si se entiende bien, pero eso yo creo que Yo sería creo que se como entiende bien, interesante. y por eso te decía que vuelvo al ejemplo ese de los hermanos de Witt y de cómo el pueblo, porque fue el pueblo el que descuartizó a los hermanos de Witt, que tenían valores y presentaban valores republicanos y democráticos, fueron los primeros en presentarlo en Europa y en la modernidad. Y por eso es muy interesante lo que ocurre ahí. El pueblo, no la monarquía. El pueblo dice, restituyamos al monarca, porque en realidad el monarca lo que nos brinda es seguridad. Y nosotros como pueblo no queremos esta relación compleja que ustedes, los burgueses, porque en realidad ahí hay una razón burguesa para hacer la república y para crear los valores republicanos y los valores democráticos modernos, del sufragio universal, etc. No, uno de los hermanos de Witt, esto nota al margen, uno de los hermanos de Witt, Johann de Witt, era matemático y es la primera persona que creó un sistema de pensiones universal. ¿Para qué cachí? Año 1670, por ahí. ¿Para qué cachí? El nivel de avance y de progresivismo, de progresismo que tenían los hermanos de Witt. Sin embargo, es el mismo pueblo, el pueblo, no los reyes, no un monarca, el que agarra y los descuartiza, los hace pedazos, se los come. Agarran su corazón y lo exponen. ¿Por qué? Porque usted lo que viene a hacer es complejizarme una relación que para mí es mucho más conveniente, la seguridad que me brinda el monarca. Entonces, si usted me pregunta qué es lo bueno y qué es lo malo, yo la verdad no puedo contestarle. Y yo creo que eso hay que tomarlo de manera muy responsable. Es decir, no podemos contestar eso. Lo que yo sí, en lo cual sí me puedo casar, es lo último que le dije. Que yo creo que los pueblos se deben autodeterminar. Y por eso yo creo en un Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque yo creo que sí los pueblos se deben autodeterminar.
Y por eso yo creo en la disolución del Estado finalmente. Yo no creo en el Estado. Finalmente, el Estado es un instrumento que nos sirve para agruparnos como sociedad, para religarnos. Pero finalmente, como lo dije al principio, es un mito, es una mentira. Entonces, si nosotros vamos a operar como adultos, en algún minuto tenemos que pensar en la derogación de eso, en la licuefacción de eso. Si usted me pregunta qué es lo bueno y qué es lo malo de un Estado, en realidad, a mí casi todos los tipos de Estados son malos. Pero hay algunos que son mejores que otros. Hay algunas formas de democracia que sí son mejores que otras, creo yo, y por las cuales tenemos que avanzar. Y creo que ahí sí estamos de acuerdo, nosotros como grupo, en que hay una forma de avanzar y que es un Estado que sea solidario, como dice la Lorenita. Un Estado que se encargue de la justicia social, más que de la libertad para que algunos hagan negocios y que para que algunos sean meritorios de más beneficios que otros. Y dejar atrás a los hijos de familias pobres. Yo creo que en eso estamos bien de acuerdo los que estamos en esta reunión. Yo quiero decir algo. Si ustedes analizan, o por lo menos es lo que a mí más me llama la atención, si uno piensa en Noruega, por ejemplo, que tienen una responsabilidad social, son un Estado hiper solidario, con sus drogadictos, con la gente analfabeta, enfermo, cáncer, lo que se te ocurra, es un Estado muy solidario, en realidad son una monarquía. Entonces, Exacto. a mí, que un poco también tengo esta idea tan concreta, a mí me cuesta mucho entender esta cosa de definir el Estado. Entonces, pensando en lo que la presentación de Omaira y de Benjamín hoy día, este trabajo que hicieron, pensando en la pregunta de Cersa, de decir cuáles son las cosas buenas de un Estado y otro, y sumado a lo de la democracia, que a mí me dejó ya reventar el día, porque esta cosa de una democracia que sea democracia con apellido, para mí yo no tenía entendido que podrían haber democracias con apellido, así como democracias liberales o democracias no sé qué. Es un concepto súper abstracto la democracia. Le propongo algo que tal vez nos puede ayudar a que incluso la reunión fluya más la próxima vez. ¿Qué le parece, Eduardo Bernal? Eduardo, no sé si te parece que tú nos puedas traer como, para los que no sabemos y somos muy ignorantes en esto, como esta misma idea de decir, tenemos estas democracias que se dividen en tales y tales y tales. Cosa que la parte pedagógica también sea importante para nosotros. Sí, podríamos hacerlo. Podríamos hacer, a ver, es un símil entre las democracias liberales versus a lo mejor, para ser así como, es una operación así súper, no sé si burda es la palabra, pero pedagógica quizá a lo mejor. ¿Qué significaría una democracia liberal y qué podría ser una democracia más popular? Utilizando estos apellidos, que son los que más uno pudiese identificar. ¿Me entendí? O sea, y a propósito también de la... ¿Cómo? Yo creo que todos los que estamos acá, antes, bueno, llegamos a ser 13, pero creo que todos necesitamos definir, tener conceptos súper bien definidos. Hoy día aprendimos mucho de tipos de Estado. La próxima semana vamos a tocar todo lo que es gobierno, entonces también tocar qué tipo de democracia y cuál es la definición, porque no sé qué opinan los demás, no sé si están de acuerdo conmigo con que aprender conceptos es muy importante en estos momentos, porque qué constitución queremos para qué tipo de Estado, qué tipo de gobierno y qué tipo de democracia es algo Oye, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Lorena. Y incluso es más, si cuando habláramos de esto pudiéramos poner como ejemplo, ¿cachai? O sea, esta democracia con este apellido es la de, por ejemplo, no sé, Alemania. Es la de, por ejemplo, no tengo idea, Noruega. ¿Cachai? Como para que uno pueda ver así en forma concreta y entendiendo que no va a haber nada que sea 100% igual, ¿te fijáis? Todas tienen sus variantes, todas tienen una serie de factores también que la hacen exitosa o no,
¿cierto? Me imagino yo, a lo mejor estoy hablando de una pelotudez, pero me imagino que, suponte tú una democracia que se llame democracia B, puesta en un estado alemán donde todos son todos ordenaditos, no sé qué, podría ser bastante distinta. Pero yo creo, ¿Sí? César, que más allá de eso, de ver ejemplos externos y eso, yo creo que hay una cosa muy relevante para poder, en términos de este grupo como grupo de estudio también, algo muy relevante es cuando la Rocío se enfrente a un Agustín Esquella, y Agustín Esquella hable del concepto de Estado y hable Agustín Esquella del concepto de gobierno, como la Rocío y como nosotros que estamos detrás de la Rocío, o de la Soledad Mella o de quien sea. Nosotros que estamos en este grupo podamos apoyar y servir como coadyuvante para decir, oye, ¿sabéis qué? El Agustín Esquella se está mandando esta frase sobre lo que es Estado, pero en realidad no necesariamente es eso. Este viejo sabe mucho, pero también existen otras formas. Y por eso yo comencé esta reunión y esta conversación diciendo, acá no hay una última palabra en qué significa Estado, qué significa gobierno. Así que es muy probable que cuando nos encontremos con los constitucionales, cuando la Rocío se enfrente a ellos, se va a enfrentar a una serie de argumentos súper cototudos y súper cabezones. Absolutamente. Y por eso lo que hay que tratar de hacer es un abanico de argumentos. Sí, absolutamente. Estoy precisamente por lo mismo. O sea, de hecho, una de las cosas que más me ha interesado de hoy día es precisamente que con esto crecen mis argumentos para defender una idea u otra, ¿te fijáis? Lo encuentro súper bueno. Súper bueno. Ha sido un buen ejercicio. Súper bueno. Una súper buena sesión hoy día. Sí. Así que una vez más, mis felicitaciones para ti y para Omaira. Ha sido súper bueno. Para Omaira. Sí, como yo soy cabeza dura y siempre pido así como, pucha, enséñame con pera y manzana. Porque además creo que eso es bueno para todos también, po. Sí. ¿Cuánta gente hay? Yo escucho gente que habla de cosas y no cacha, en realidad, como que no saben, como que repiten lo que escucharon en otra parte y así como a medias, ¿cachai? Eso. Chicos, a modo de tiempo y como me toca cortar las reuniones a mí hoy, les propongo entonces, próxima reunión, terminamos con la parte de trabajo de Omaira y Benjamín con los tipos de gobierno y discutimos sobre eso. Y Eduardo, tú nos cuentas un poco estas definiciones como antagónicas o no sé qué palabra usar realmente, pero pedagógicas para lo que es tipo de democracia. Se nos cayó Eduardo. Bien, lo de nosotros con la Omaira va a ser bien corto porque en realidad lo que yo quería sentar precedente era una serie de conceptos que eran necesarios, antropológicos, históricos, que era necesario presentar hoy en día. Pero lo que vamos a presentar, por eso lo de las formas de gobierno y eso ya está como más o menos tratado. Por lo tanto va a ser bastante cortito y le vamos a dar paso al tema de democracia, que es lo que va a tratar el Eduardo, lo cual a mí me parece un bellísimo tema. Un bellísimo tema. Y Omaira, Miel, que estaba por ahí también, si le pueden reenviar la presentación como para que la mandemos a Raúl y Raúl la distribuya entre nosotros para que lleguemos con un poco los tips listos, sería bacán. Si quiere, ¿puedo mandarla al grupo de WhatsApp? Ya, súper buena idea. Sí, entonces, ya, bueno. Tenemos la información para la próxima REU. Ya, eso. Ya. Cerramos. Muchas gracias por el trabajo de hoy. Muchas gracias. Se agradece. Muy bueno el día de hoy. Cariños a todos. Muchas gracias, que estén bien. Un abrazo, saludos para todos. Feliz año a todos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Feliz año. Para todos. Un abrazo. Eduardo, un abrazo. Gracias. Un abrazo también. Venga, todos para ¿Cuánto todos. rato estuviste, Eduardo? No te alcancé a ver. ¿Ah? ¿Cuánto rato alcanzaste a estar, Eduardo? ¿No llegaste al principio? De las 9:10. Ya. Desde las 9:10. Mira, yo sé que las explicaciones se dan antes y no después,
pero he estado en el tema de examinador de PTU, entonces ahí los tiempos... Ah, qué bonito, qué bello, qué bello, qué bello. No, fatales, porque desde muy temprano hasta muy tarde. Sí. Bueno, en fin, se lo había manifestado a mi hermano, pero parece que no voy a tener que dar las explicaciones de él, se las daré yo, porque tampoco lo veo. No, Ya. se sumó. Ya. Bueno, de todas maneras, un abrazo grande, que estés muy bien. Bien, justo entró Eduardo Bernal. Eduardo, un abrazo. Ahí Ay, se volvió nos cayó de Eduardo. nuevo. No, el Eduardo Bernal está ahí presente. Ah, ahora entró. Te dejamos a cargo de la democracia para la próxima semana. Quedaste a cargo del tema democracia. Bellísimo tema, Gancho, la próxima semana. Yo la próxima semana culmino con el tema gobierno y tú le das con el tema democracia. Estáis muteado. Es muy probable, Eduardo, que yo te aportille mucho, sí, porque yo de eso me gusta hablar. Ahí sí. Ahí sí. Ay, bueno. ¿En qué topamos? Ya, bacán. Tuve que entrar por el teléfono. Si tú, ¿En qué topamos? Eduardo, si tú necesitas, si tú escribes un texto antes y necesitas un esquema, un mono, necesitas un esquema, un monito, nosotros hacemos los monitos. Ya, pues te aviso. Ya, bacán. Ya. Un abrazo. Están cerrando ya, ¿no es cierto? Estamos Sí, cerrando. Ya, bueno, nos vemos. Ya, un besote. Hablamos. Ya, Chao. compañeros. Chao. Chao, nos hablamos. Saludos, Nos vemos. besos. Chao. Feliz año.